Hola, buen día mis hermanos de Madelena. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares y poder compartir de esta palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Juan, perdón, todavía sigo en Juan, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y hoy vamos a avanzar del versículo 14 al versículo 17. Quiero leer para ustedes, mis amados hermanos. Dice de la siguiente manera: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel volverán al Señor su Dios, e irán delante de él con espíritu de poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia, y los justos a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Quisiera, antes de empezar, mis amados hermanos, dirigirme al Señor en una palabra de oración para entregar este tiempo. En este día, Señor, entrego este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo y entendiendo que toda la gloria es para ti. Estoy acá, Señor, utilizando este formato desde la virtualidad para exponer tu palabra en el Evangelio de Lucas. Señor, permíteme hablar conforme a tu propósito y a tu voluntad. Señor, que tu palabra nos edifique, nos anime, nos consuele y nos confronte también, Señor. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad y, Señor, gracias también por este momento que me das de compartir y de hablar de tu palabra. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, como yo les decía, con mi hermano Carlos Portela habíamos quedado en el versículo 13, y hoy, para enseñar, bueno, hoy le he dado pues como acá un punto, una oración contestada. Y quisiera, antes de ir al versículo 13, que miráramos, voy a retomar el versículo 13, pero quisiera antes de eso que miráramos el versículo 25, que dice: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, como decíamos en la clase pasada, este vientre estéril y no tener hijos era una afrenta, era algo indigno para una mujer en Israel. Así que ella reconoce que el Señor ha obrado y se ha dignado en mirar y en quitar la afrenta. El Señor, así como lo hizo con Elizabeth, a todos nosotros el Señor se ha dignado en qué: en mirarnos y en quitar nuestra afrenta. Esa afrenta que nos acarrea el pecado en cada uno de nosotros. Así que este vientre estéril de Elizabeth, una mujer que decíamos y mirábamos en los primeros versículos que era una mujer irreprensible juntamente con Zacarías, su esposo, y ella reconoce en este versículo 25, dice: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta entre los hombres. Versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Ahí está la respuesta en el versículo 13, por eso
He mirado esta enseñanza como una oración contestada. El Señor, a través de el ángel que le dice al sacerdote Zacarías, no temas, no temas porque tu petición ha sido oída. Acordémonos que este es un sacerdote que está ocupado en las cosas de Dios. Entonces, cuando yo me ocupo en las cosas de Dios, Él se ocupa de mis asuntos y de mis cosas. Y obviamente que cuando, como le pasaba a Elizabeth, que no podía concebir, que su vientre era estéril, pues esto le trae posiblemente desánimo, posiblemente eh, una tristeza, posiblemente un temor, porque se sentía ella menospreciada y de pronto menos que las otras mujeres. Pero el Señor viene en una respuesta a Zacarías y le dice, porque tu petición, no temas, no temas, no temas porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamará Juan. Juan, que literalmente significa Jehová ha mostrado su gracia. Mire cómo a través de un hombre imperfecto como usted o como yo, mis hermanos, el Señor ha mostrado su gracia, así como lo hizo con Zacarías en esta ocasión y con Elizabeth. Así el Señor ha mostrado su gracia con nosotros. Dice Efesios 2, versículos 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es lo que nos hace exaltar a Dios. Cuando nosotros nos vemos débiles, como le pasó al apóstol Pablo, que hubo una enfermedad o un quebranto de salud que lo mantuvo humillado, reconociendo que cuando nosotros somos débiles, el Señor es fuerte en nuestras vidas, que no es en nuestras fuerzas, que no es como nosotros queremos actuar, sino como Dios, porque Él es el sabio Dios y Él sabe más que nosotros, que todos nosotros. Por eso acá en Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué fue lo que halló Elizabeth y Zacarías delante de Dios? Gracia. Es ese concebir y permitirle al Señor concebir un hijo, engendrar un hijo, que iba a ser poderoso Juan, que dice que literalmente significa Jehová ha mostrado su gracia, o la gracia de Dios con nosotros. Por gracia, dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios que en su gracia se mostró o mostró su gracia con Elizabeth y le permite a ella tener un hijo o quedar en embarazo. La petición de Zacarías no solamente fue escuchada, mire que en el contexto implica que Zacarías no solo oraba por la redención de Israel, sino que también por un hijo. Pero me llama la atención de que esto implica una redención hacia la nación, hacia toda la nación de Israel. O sea que lo que significa el nacimiento de un hijo, lo que significa que un vientre estéril conciba un hijo. Mire cómo viene Cristo, cómo se viene preparando el camino para que llegue a nosotros esa esperanza de salvación. En el versículo 14 dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Esta oración contestada que traía, esta oración contestada trajo dos cosas, mis amados hermanos, gozo y alegría.
Este gozo y esta alegría es como resultado de una petición contestada, de una oración que posiblemente el sacerdote en sus oficios sacerdotales, en la mañana, en la tarde, él oraba al Señor y juntamente con Elizabeth, porque su deseo era verse realizados concibiendo y trayendo un hijo que pues trajera una descendencia. Entonces esto le causó tanto a Elizabeth como a Zacarías un gozo, una alegría. Es aquella alegría, es aquel gozo que el Señor trae cuando el Señor obra en estos cuerpos estériles que somos nosotros, en estos vientres estériles que somos nosotros. Ahí es donde la gracia y la soberanía de Dios viene hacia nuestras vidas y nos muestra que no es en nuestras estrategias, sino que el Señor tiene un mejor plan para nosotros. Y cuando una petición es contestada, esto nos causa alegría. En mi caso, he orado al Señor y cuando yo he recibido una respuesta, eso ha traído un acogimiento, ha traído un gozo, una alegría, un denuedo a mi vida. Y esto fue lo que expresó Elizabeth y Zacarías. Esto trajo alegría, esto es lo que el profeta, el ángel de Jehová le está diciendo a Zacarías. Le está diciendo, no temas. Su oración ha sido escuchada y esto será motivo de alegría, será motivo de gozo. Obviamente que este gozo y esta alegría son las marcas distintivas del reino mesiánico. Esto traía un propósito. Claro que el nacimiento de Juan el Bautista iba a traer mucha alegría para la familia del sacerdote Zacarías, pero esto tiene una connotación más profunda. Es una marca de el reino de el próximo, de lo que pasaría posteriormente, que era el reino, la llegada del reino mesiánico. Esto lo vemos en Isaías, es cumplimiento de una profecía muchos años antes, Isaías capítulo 25, versículo 9, que dice, y en aquel día se dirá, he aquí este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Había una esperanza en el pueblo de Israel que alguien viniera y los salvara y los rescatara, no solamente del cautiverio, como el cautiverio de Egipto, del pecado, sino de ese cautiverio espiritual, un cautiverio espiritual. Este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Esta es una palabra dada al profeta Isaías muchos años antes de que se diera el nacimiento de Juan el Bautista y obviamente el nacimiento de Jesucristo. Es la esperanza para el pueblo de Israel. Es la esperanza para todos nosotros como hermanos, como congregación, como aposento alto, que esto nos trae una esperanza de qué, de salvación. Y esto obviamente llena nuestro corazón de alegría y de gozo cuando nuestras peticiones han sido escuchadas. Qué hermoso es cuando usted y yo, mi hermano, hemos orado posiblemente por un familiar, por salvación de un familiar, de un amigo, de un ser querido. Y esa petición es escuchada. Esto es causa de alegría. Esto es causa de qué? De gozo, de regocijo. Esto también dice, miramos en otra profecía, en Salmos capítulo 14, versículo 7, donde dice, oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Ya lo habíamos visto nosotros en la enseñanza con mi hermano Portela,
que la salvación viene de, de Israel, que la salvación viene de los judíos y que no solamente viene de los judíos, sino que viene de la línea real de los sacerdotes de Israel. ¿Por qué? Porque Elizabeth y Zacarías vienen de la descendencia de la familia de Aarón. Entonces ahí ya vamos entrando al reino mesiánico. Y esto lo dijo pues el salmista David también: oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, cautivo no solamente por la esclavitud del trabajo, sino por la esclavitud del pecado. Se regocijará Jacob y se regocijará Israel. Acordémonos que el evangelista Lucas se va a encargar en este evangelio de hablar de el reino mesiánico, de presentar al Mesías, no solamente a Juan, sino al Mesías, a esta esperanza de gloria. En el versículo 15 dice: porque él será grande delante del Señor. ¿Quién? Juan el Bautista. Iba a ser un hombre grande delante del Señor. No solamente trajo un contentamiento de haber recibido una respuesta de parte del Señor para Elizabeth y para Zacarías, sino que esto también trae salvación, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahí ya empezamos a ver las características de cómo el evangelista Lucas, el doctor Lucas, empieza a hablar de esa llenura del Espíritu Santo. Un hombre separado desde el vientre de la mamá para la obra y el propósito de Jesucristo. Entonces vemos a un Juan que es Jehová mostrado su gracia, lleno del Espíritu Santo. El voto nazareo era algo esencial para quien era separado para el servicio, aún desde el mismo vientre de su madre. Ahí está. Es un requisito, era un requisito esencial, fundamental, un elemento primordial que tenía que tener todo nazareo que fuera separado y llamado al servicio. Vemos nosotros en Números, cuando se fueron alistados los varones de 20 años hacia arriba para, para oficiar en los trabajos sacerdotales. Ahí lo encontramos en el libro de Números, cómo eran los requisitos. Y uno de los requisitos era ser lleno del Espíritu Santo, era no consumir vino, no consumir licor, guardarse del vino, guardarse del licor, y para así prestar el servicio al Señor. Y vemos a un Juan separado para Dios, con un propósito eterno, con un propósito de salvación desde el vientre de su madre. En Números capítulo 6, versículos 1 al 21, también en Primera de Samuel 1:11, que dice: él hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Aunque el evangelista Lucas, el doctor Lucas, no menciona, solamente dice que se abstenga de beber vino, y que no vino, no licor, en comparación con Samuel y también con Sansón, que sí dice que no pasara navaja sobre su cabeza. Aquí vemos a Ana, una mujer también igual que le pasó en su momento a Elizabeth, atribulada porque no
había podido ser realizada, su vientre todavía seguía siendo estéril y esto le traía quizás frustración, tristeza. Y así en estas circunstancias se encuentra Ana. Ana estaba muy atribulada, no quería ni siquiera levantar su rostro al cielo porque ella estaba muy acongojada, muy confundida porque no podía tener hijos. Pero ella hizo una promesa al Señor, que si Él le concedía y Él se dignaba, dice, si tú te dignas en mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor. Qué bueno es cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, pero que esa promesa que hacemos la cumplimos, porque a veces nos acercamos nosotros más para hablar que para cumplir las promesas del Señor. Y el Señor nos habla que nos acerquemos más para escuchar que para prometer, porque qué difícil es prometer a Dios cosas y no cumplirlas. Entonces acá tenemos nosotros a una Ana atribulada, pero le dice al Señor, si te dignas en escuchar, que fue lo que pasó con Elizabeth, el Señor se dignó y mostró su gracia. Uno de los atributos del Señor, que es su gracia salvadora, es su gracia soberana sobre las criaturas incapaces de dar vida por sí solo. Es Dios el que viene y nos da vida. Dice, él no beberá vino ni licor. Esto es probablemente se refiere al voto nazareo, también asociado con Juan el Bautista, con Samuel y con Sansón. En el ministerio dice, y será lleno, lleno del Espíritu Santo, es obviamente el ministerio que va a utilizar el evangelista, el doctor Lucas, en los temas principales acerca de la infancia de Jesucristo, porque Jesucristo también fue lleno del Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre, esto nos habla de la soberanía de Dios. Una vez más, es la soberanía de Dios que viene a nuestras vidas y que nos hace nacer a una nueva naturaleza, a una nueva creación. Dice Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Otro profeta, muchos años antes de que viniera Juan el Bautista, de que se anunciara la venida del Mesías, aquí está diciendo, aquí está profetizando, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta de las naciones. Acordémonos que Jesucristo es eternamente eterno. Así como Él le dijo en el libro de Juan que estuvimos estudiando, antes de Moisés yo soy. Antes que viniera Moisés y Abraham, yo soy. Yo soy. Versículo 16 dice, y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor. Ahí va cumpliendo la profecía. Y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor. Aquí está por cumplirse una profecía de ese remanente, porque siempre Dios ha tenido el remanente desde los tiempos del pueblo de Israel, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta nuestros días. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y el Señor, ¿qué? El Señor iba a dar un profeta, que sería el profeta a las naciones. Es Dios nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro hermano mayor. Él es nuestro Salvador.
En el versículo 17 dice, y él irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Analicemos que el Señor, mira lo que el Señor hace. El Señor va trabajando en los corazones porque lo que el Señor ha querido desde siempre es tener corazones que dispuestos. Como cuando Él se encuentra con la mujer samaritana y le dice, no se adorará, llegará un momento donde no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Señor busca corazones, vidas, personas que le adoren en espíritu y en verdad. Dice acá, Él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Hay un propósito de eterna salvación. Hay un propósito con la llegada de Juan el Bautista. Este hombre, gran profeta y precursor o anunciador de lo que sería la llegada del reino mesiánico. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 24, cuando Elías va al rey Acab para confrontarlo con su propia realidad y pecado. En el versículo 17, tras el reclamo del rey Acab al profeta Elías, el profeta le dice al rey, la calamidad de sequía por la que el pueblo está pasando no es más que las consecuencias de su propia maldad y de la idolatría de su padre y de su familia. Ahí confronta el profeta Elías y es lo que está diciendo acá en el versículo 17. Él irá delante de él en el espíritu. O sea, Juan el Bautista iba a llegar adelante, preparando el camino de la llegada del Salvador, del reino mesiánico, de aquel niño que nacería en Belén de Judea y que iba a ser la esperanza para todo aquel que pusiera su mirada y su confianza en él. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es aquí cuando nosotros vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 24, cómo el Señor a través de Elías confronta al rey Acab, un rey malo desde sus padres, y le dice las consecuencias de que este pueblo esté pasando por una sequía allá en Samaria. No era otra cosa que las consecuencias de su propia maldad y de la idolatría desde su padre y su familia. Por otro lado, también me impacta esto, no solo confronta al rey, también al pueblo de Israel, el cual fue reunido en el monte Carmelo, donde también estaban los 450 profetas de Baal. Y les dice de esta manera, versículo 21, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. ¿Sí ves? Esto es lo que cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros también. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién sigues tú? Aquí el profeta no solamente confronta a Baal, no solamente confronta al rey Acab, también confronta al pueblo de Israel, juntamente con los 450 profetas de Baal. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis
¿Hasta cuándo estaréis ahí entre dos pensamientos? ¿Te has visto, mi hermano o mi amigo? Nos hemos visto creo que sí, en algún momento nos hemos visto como ahí vacilando entre dos pensamientos, entre el bien, el mal, entre seguir a Dios o seguir al mundo, entre seguir los patrones de conducta del mundo o seguir a Cristo y lo que Dios nos dice a través de su palabra. Esto es lo que el profeta le está diciendo. Le está diciendo al pueblo de Israel, escogen a quién van a servir, si van a servir a los Baales o van a servir a Dios. Y él, cuando tiene al pueblo reunido ahí en el monte Carmelo, hace que ellos que ellos preparen un novillo y preparen para a ver si salía fuego o qué pasaba. Y ellos duraron duraron sin ningún resultado, clamando y gritando a su Dios Baal. Dice que hasta mediodía. Y fue estéril, fue en vano lo que ellos hicieron. Ellos gritaban a grandes voces clamando a su Dios y nunca apareció. Es ahí cuando Dios utiliza a Elías para hacer el sacrificio, para mostrarles a ellos delante de todo el pueblo quién era el Dios de Elías. Y ese mismo Dios de Elías es el que está hablando acá en el versículo 17, e irá delante de él con espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esto es lo que el Señor siempre ha querido desde todos los tiempos, volver el corazón de los padres hacia los hijos, volver nuestro corazón hacia Dios, que el pueblo de Israel se acordara de quién era el Dios que los había rescatado de la esclavitud de Egipto. El Señor quiere que nosotros no olvidemos quién es aquel Dios que nos sacó, que nos trajo, que nos rescató del mundo, de la esclavitud, del pecado, del licor, de la fornicación, del adulterio, de la inmoralidad y de muchas cosas que el diablo, con sus estrategias de la serpiente antigua, utiliza para enredar a las personas. Por otro lado, mis amados hermanos, miramos que en esto que dice que para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, esta cita de Malaquías 4:6, aquí una cita de Malaquías 4:6, enfatiza el papel profético de Juan el Bautista, cuando él dice para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ya había sido esa palabra anunciada por boca del profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Esto también hace parte o armoniza con la llegada de Juan el Bautista, que anuncia la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Un pueblo bien dispuesto. El concepto de la preparación espiritual aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19:10, versículo 11, 2 de Samuel 7:24 y Isaías 40, los versículos 3 al 5, que dice, leo en la Biblia textual: una voz grita en el desierto, allanad el camino de Adonai o del Señor. Practicad las sendas derechas de nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y que lo escabroso se allane. Y será manifestada la gloria de Jehová, y toda carne verá la salvación de Dios, porque Adonai o el Señor o el soberano supremo lo ha dicho.
Qué maravilloso es esto. Dios ha utilizado a través de los tiempos a hombres como el profeta Samuel, a hombres como en su momento a Sansón, a hombres como Juan el Bautista, para anunciar el reino venidero. El reino que es al rey que nosotros seguimos. El rey y como dijo Pablo, yo no me predico a mí mismo, sino predico a Cristo y a este resucitado. Nosotros no predicamos a un Cristo muerto, predicamos a un Cristo resucitado. Este es el Dios de Elías, este es el Dios de Juan el Bautista, el que usted y yo, mis amados hermanos, anunciamos. Como dice acá en Isaías, muchos años antes de que llegara Juan el Bautista, una voz grita en el desierto: allanad el camino del Señor, practicad las sendas derechas de vuestros pies. Desde todos los tiempos hasta nuestros días el Señor ha venido llamando la atención de nosotros, buscándonos para que volvamos a las sendas, a la senda antigua. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se apajen, y que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Y será manifestada la gloria de Jehová. Muy pronto será manifestada la gloria de Dios, porque muy pronto Cristo resucitará. Así como Juan el Bautista vino para anunciar ese mensaje y anunciar la llegada del Mesías, así también hoy Cristo está llamando a la puerta de nuestro corazón para que escuchemos ese llamado. Si cerramos la puerta a este llamado, será tarde, y de esta forma quedarán privados de estar en ese reino mesiánico por toda la eternidad. Esto era lo que hoy quería compartir con mis amados hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos el viernes para seguir compartiendo de estas verdades eternas. Gracias.